Muy bien. Compañeros, bienvenidos nuevamente al Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Los saluda el maestro Alfredo Calderón. Hoy tenemos una plática muy interesante con la maestra Elisa Vázquez Sánchez y nos va a hablar sobre la aplicación de los derechos humanos en el sistema penal acusatorio. Maestra, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y pues qué gusto que otra vez me consideren en CISA. Esto nada más es una probadita porque pues eventualmente, como a CISA le gusta estar de novedoso, seguramente va a ser necesario hacer algo un poco más amplio, ¿no? Porque pues la dinámica de esta charla, como ya dijo Alfredo, por quien se conectó antes, es que vamos a platicar 45 minutos y después vamos a escuchar inquietudes que siempre me dejan más inquieta a mí que a ustedes, pero bueno, pues es parte del chiste. Y pues me presento, soy, ya dijo Alfredo Elisa Vázquez Sánchez. Él y yo nos conocimos en la facultad. Obviamente él iba muchos años arriba, mentira, no tantos, pero bueno, de ahí. Y pues nos hemos reencontrado por este gusto por la cuestión del derecho penal, ¿no? Que hace unos momentos estaba en una presentación de un libro donde estaba el ministro Juan Luis González Alcántara, y él decía que él estaba del lado correcto del derecho, que es el civil, y que los que estábamos del lado del derecho penal éramos los que estábamos mal. Curiosamente, somos pioneros en este tema acusatorio de oralidad, y ahora con el nuevo código que seguramente CISA va a sacar de procedimiento, Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues vamos a ver cómo van a tener que echar mano de los apoyos que podamos darle los compañeros que ya estamos desde hace un rato en la oralidad, ¿no? Bueno, me refiero con este manejo del Código Nacional y demás. En ese sentido, les platico, soy jueza de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio aquí en la Ciudad de México. Y pues previo a esto estudié la especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Nacional, y luego hice una especialidad y una maestría en Derecho Internacional en los Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Dicho lo anterior, les platico como para poner en contexto un poco qué es lo que quiero yo abordar en la charla, y tiene que ver con que cuando yo estudié la especialidad fue en el año 2009. Estaba yo chiquitita o no, bueno, pero el caso es que fue antes de la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, que fue en el año 2011, justamente 6 de junio me parece. Se cumplieron pues ya bastantes años, 12, a partir de que se hizo esta reforma. Entonces, ¿por qué lo pongo en ese contexto? Pues porque para mí siempre ha estado en posibilidad de aplicarse el tema de derechos humanos, aún sin que existiera el andamiaje jurídico. Sin embargo, me parece fundamental esta distinción entre pues derecho que era materialmente aplicable de cualquier manera por la firma de tratados internacionales, y es parte de algunos de los tópicos que vamos a tener en cuenta, y por otra parte, la positivización de los derechos humanos dentro del andamiaje legal en México. Entonces, me gustaría como partir la charla hacia ese lado por lo siguiente, porque es muy común, y a lo mejor Alfredo me va a cortar la conexión, porque yo sé que siempre les gusta la parte novedosa y que se saquen el argumento dominguero, ¿no? Y da más coraje cuando efectivamente es domingo y estás en guardia y estás cansado, pero creo yo que tendríamos que partir muy bien de todo el contexto de derechos humanos que están ya positivizados en las normas jurídicas, entender eso y después entonces sí ir aventándonos los argumentos domingueros, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Y en concreto, pues es porque muchas de las veces cuando nosotros nos la pasamos buscando cómo aplicar argumentos mágicos, y no es porque los derechos humanos no lo sean, definitivamente es algo que me encanta, y yo por eso me considero más que procesalista, principalista. Me gusta más pensar en principios jurídicos y de aplicación en temas de derechos humanos que propiamente pensar en el Código Nacional, en lo rígido, es a lo que voy, ¿no? Entonces, quisiera partir un poco de entender cómo mucho de lo necesario de los derechos humanos están ya dentro de los artículos del propio Código Nacional,
Y a partir de esto, entonces, no es lo mismo tener estas herramientas legales y reforzar el argumento en tema de derechos humanos a pensar que no existen dentro del mismo Código Nacional y que se hace indispensable que entonces saquemos por ahí algunas herramientas que muchas veces son más difíciles de generar la aplicación. Y no me refiero porque no exista la obligación, como vamos a ver a lo largo de la charla, del control difuso, ¿no? Por parte de los jueces de control, sino porque si hay la mano suficiente, es decir, si están las herramientas y argumentos tan a la disponibilidad del código, me parece que como punto de partida es mucho más funcional a otro tipo de argumentos que también, por supuesto, se pueden hacer válidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, les voy a compartir una muy bonita presentación que yo hice. Ahora no le puse monitos para que no fuera tan pesada, pero pues la charla del día de hoy se llama Aplicación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio. Yo soy Elisa Vázquez, ya me había presentado. Los temas que voy a considerar son las normas aplicables, vamos a hablar sobre los principios que están considerados, los derechos de las víctimas y de los imputados, vamos a ver que muchos de ellos coinciden y que de hecho a partir de los principios también está el mundo de un punto de partida. De hecho, a mí me parece que en ciertos puntos el Código Nacional es un poco reiterativo, pero pues yo misma pienso que la reforma de derechos humanos en realidad no era tan indispensable porque ya existía el andamiaje suficiente para practicar los derechos humanos. Sin embargo, pues la historia nos ha enseñado que es mejor ponerlo y ponerlo y ponerlo para que quede bien claro que está ahí y que es vigente, a dejar un poco abierta la fórmula a que los abogados y los jueces podamos hacerla valer o no hacerla valer. Entonces es mucho mejor que esté explicitado. Vamos a ver algunas figuras donde hay algunas cuestiones que no están tal cual señaladas, pero yo creo que a partir de los principios del propio Código Nacional podemos echar mano, sobre todo para atender principio de igualdad, artículo 1 constitucional, ¿no? Todos somos iguales en derechos. Y también me gustaría platicar un poco qué podemos argumentar en cada audiencia. Obviamente eso amerita doctor Alfredo, pues que se organice después algo más en forma, porque son muchas audiencias y muchos argumentos, y CISA tiene mucho contacto con un montón de especialistas, pero creo que como una pincelada y punto de partida puede ser funcional como para establecer y verificar cómo lo primero que tenemos que saber es qué debate llevamos adelante para poder establecer los argumentos pertinentes, ¿no? Entonces, obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí hay varias cuestiones que señalar. El artículo 1 constitucional, que al momento de la reforma del año 2011 lo que hace es señalar que reconocen todos los derechos humanos habidos y por haber. No lo ponen así, pero sí refieren pues considerados en la norma, en este caso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos interesa saber mucho, que es el límite último de interpretación en cuanto a restricciones también en materia de derechos humanos. Y por otra parte, y muy importante, refiere los que están ya considerados en normas y tratados internacionales, ¿no? Que es lo que ponemos en un tercer punto. Y por eso yo considero que no tenían que decirlo en la Constitución, se entendía en el 133 bloque de constitucionalidad, que ya sabemos que a la luz de la interpretación de la Corte en realidad no están jerárquicamente en el mismo punto, sino está arriba la Constitución. Sin embargo, pues da cuenta de cómo es norma vigente lo que esté firmado por nuestro país, que ya sabemos que tiene este proceso de firma y ratificación, que en realidad es firma, y la autorización que da el Senado de la ratificación por parte del Ejecutivo para que tenga vigencia en nuestro país, ¿no? Entonces podemos hablar incluso de varios momentos de firmitis aguda, ¿no? En cuanto a que nuestros mandatarios durante los años 90, pues con Salinas de Gortari para el Tratado de Libre Comercio, después con Vicente Fox se continuó un montón de firma y ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, precisamente para estar un poco más acorde a la realidad internacional para efectos de temas de comercio, ¿no? Entonces, que de refilón nos convino y que hay otros tantos tratados que son incluso previos a estas épocas, pues sí, y que han sido aplicados. Sin embargo, pues desde el momento que
se absorbe de mejor manera lo que está contenido en ellos en el contexto de una norma que tenemos a la mano todos los días, pues entonces nos resulta como de mucha más utilidad. Por supuesto que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que muchas veces hace reenvío a la propia Constitución, pero que absorbió de muy buena manera todo lo que está establecido en los artículos principales relacionados y aplicables con precisamente el derecho procesal penal en nuestro país, ¿no? Y por supuesto normas internacionales en materia de derechos humanos que a veces podemos pensar que solo aplica cuestión o solo invocan, ¿no? En términos generales en audiencia, la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular lo relacionado con el 8, pues no sé, acceso a un recurso efectivo y demás. También hablan mucho de Belém do Pará cuando se trata de delitos o de situaciones de riesgo respecto de las mujeres, porque como sabemos es la convención para prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres y que y creo que es como mucho lo que se repite, no van mucho más allá los abogados y creo que parte de lo importante es también conocer cuál es el resto de normas aplicables para efecto de hacerlo valer. También podemos considerar, por supuesto, en cuanto a los principios y que me parece pues muy importante señalar, pues cuáles son los principios que están contenidos tal cual en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y que a partir de lo que está señalado ahí, entonces nosotros podemos echar mano de ellos, ¿no? En principio, por supuesto, pues está el tema de la publicidad y esto va acompañado de un montón de otras cuestiones de las que me gustaría hablar como muy por encima, porque pues si no también, que es un tema que me gusta mucho, podríamos llevarnos todavía más tiempo, ¿no? Y en concreto a lo que me voy a referir, pues es a lo relacionado con que, y además está muy de moda, sobre todo si les gusta la programación de las 7 a las 9 de la mañana, me parece que es esa programación, donde ahora están proponiendo como la parte en que los órganos jurisdiccionales pues sean elegidos de manera democrática. Entonces, ¿a qué voy con esto? El principio de publicidad tal cual dice que las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general. Y tiene ciertas excepciones que vamos a platicar a continuación, ¿no? Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto en la Constitución y el Código Nacional. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos 3 poderes de la Unión: el Ejecutivo, que se elige por voto directo; el Legislativo, que una parte se elige por voto directo, otra parte se elige por mayoría proporcional, ¿no? Entonces, hay una intención de voto. Creo yo que nos quedamos muy cortos siempre porque no reflexionamos tanto cuáles son las plataformas electorales y demás, pero bueno, está eso. Y de alguna manera, parte de las potestades que damos con nuestros votos a los legisladores es que ante la propuesta que hace el Ejecutivo, ellos voten en el contexto de una terna cuál va a ser la persona que van a designar como ministro, ¿no? Pero derivado de estos encontrones que han estado existiendo y que sabemos que, por lo tanto, la democracia aplica de manera diferente, es que está este principio de publicidad que es nuestro derecho como gobernados. Ahí me pongo no del lado de órgano jurisdiccional, sino como gobernados, conocer cuál es el alcance de las resoluciones que emiten los tribunales que ejercen jurisdicción donde nosotros estamos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué se me hace muy importante? Porque es obligación de nosotros también comunicarnos de una manera mucho más accesible con las personas que van a las salas de oralidad. No me refiero nada más al público en general, sino evidentemente a aquellos a quienes les va a repercutir en algo la resolución que yo tome, ¿no? Es muy, muy, muy habitual que hablamos en términos tan poco cotidianos, tan leguleyos, ¿no? Decía uno de mis profesores de la especialidad, que él, por cierto, no es abogado, él es sociólogo, Emilio Álvarez y Casa, que ahora también está muy en el chisme político, pero pues en ese entonces estaba mucho más en
otro tipo de temáticas, que nosotros lo que hablamos es abogañol, ¿no? Que es esta variante del español donde usamos palabras que no son como de uso cotidiano y que por lo tanto muchas de las veces dejamos un poco fuera a las personas que están en ese tiempo pues leyendo nuestras resoluciones. Pero entonces, ¿yo cómo puedo garantizar el cumplimiento de una resolución que emito de manera oral, en este caso en una audiencia, si yo no estoy garantizando o no estoy advirtiendo que la otra persona comprenda lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, de ahí surge también la importancia del uso del lenguaje democrático para efecto de que sea transmitida de manera adecuada la determinación a las personas que están escuchando ahí. En primer lugar, a los que les interesa, que son las partes procesales. En segundo lugar, por supuesto, pues a todo aquel que, tomando en cuenta el principio precisamente de publicidad, pues accedan a las salas de oralidad y pues puedan comprender de qué va todo este chisme jurídico que tenemos ahí en la sala de audiencias, ¿no? Por supuesto que es importante decir cuáles son las excepciones. Estas están enmarcadas en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque siempre es así de, ¿por qué no puedo entrar a la audiencia donde se va a discutir el tema del Chapo Guzmán? Digo, si estuviéramos en Estados Unidos. Bueno, porque hay algunas cuestiones que son incluso temas de seguridad nacional y que pues no propiamente podría estar señalado ahí o permitido que cualquier persona entre. Incluso nosotros, dentro de las salas de oralidad, pues ya ven ustedes que hay por ahí algunos asuntos mediáticos irrelevantes. Hace un rato estaba revisando por tema de una audiencia que voy a tener el lunes, que salieron algunos temas pues en un programa que no me queda claro cuál es el alcance porque no son noticias, pero es como pues de comunicación un poco más informal, donde van gente relacionada con el medio artístico y resulta que dos de los asuntos que expusieron ahí están en mi unidad de gestión. Entonces una siempre se preocupa, no vaya a ser que Pati Chapoy quiera entrevistarme sobre mis resoluciones o algo así, que evidentemente no podría yo comentar nada, pues, pero pues me refiero a el alcance que tiene lo que nosotros decimos en audiencia, incluso sale a prensa. Entonces es mi obligación que se entienda bien. Las excepciones son que pueda afectar la integridad de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él, la seguridad pública o seguridad nacional que se puedan ver afectadas, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, que el órgano jurisdiccional estime conveniente por la razón que sea, pero tendrá que estar debidamente justificado, y se afecta el interés superior del niño, niña o adolescentes de acuerdo pues, a la ley aplicable o pues obviamente a la Convención de Derechos del Niño, ¿no? El principio de contradicción, que las partes pueden confrontar los argumentos que da uno respecto del otro, de continuidad, que se tiene que llevar de manera continua de principio a fin el acto procesal que se ha propuesto, concentración, se tiene que llevar la mayor cantidad de actos procesales en la misma audiencia, de inmediación, que me parece súper importante y que ha sido parte del cambio de paradigma y también del entendimiento del sistema bajo otra perspectiva. Y si quieren, después les mando o les hago llegar la presentación a través de Alfredo para que no sea necesario que la traten de copiar porque nada más se dibuja aquí en la presentación. Yo con todo gusto les comparto. Y al final pues son básicamente artículos de la ley así. Y también pues finalmente el de inmediación, a lo que me refería con este cambio importante es que toda audiencia se tiene que desarrollar con la presencia del juez de control, ¿no? Una cosa es cuando yo les doy espacio, o cualquier juez de control, espacio para que se pongan de acuerdo, pero ya como la parte donde se sanciona o donde nosotros verificamos requisitos y demás, tiene que estar el juez de control como requisito incluso de validez, ¿no? Entonces es muy importante esto, porque entonces no es que esté discutiéndose un tema y que sea resuelto por cualquiera, tiene que ser por parte del juez de control. Y también la igualdad ante la ley, este artículo me gusta muchísimo, es el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que obviamente tiene un aterrizaje al artículo 1 constitucional, y aquí me gustaría, bueno, que es obviamente el principio de no discriminación, en cuanto a que todas las personas somos iguales y por lo tanto estamos nosotros obligados a garantizar el mismo
trato y las mismas oportunidades, ¿no? Tanto al órgano acusador o coadyuvante como pues del otro lado, del lado de la defensa. Muy importante acá, que para efectos de la no discriminación y asimismo para velar, y esto es algo que vamos a ver repetido en varios otros apartados del Código Nacional, para velar que efectivamente se lleven las cuestiones en igualdad de condiciones, tenemos que ser súper observadores para poder establecer un piso parejo, ¿no? Entonces, en tema de derechos humanos, sabemos que no todas las personas parten del mismo punto, pero tienen que llegar al mismo destino. Entonces, hay ciertas barreras, sobre todo cuando se trata de personas con algún tipo de diversidad, ahorita nos vamos a referir a qué punto me refiero, que pudiera generar algún tipo de afectación respecto de la posibilidad que tengan ellos de garantizar sus derechos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Muchos puntos, por ejemplo, cuando es una persona que tiene algún tipo de diversidad funcional, sabemos que el conflicto con las personas que están dentro de un contexto de discapacidad no es la diversidad que ellos tengan, sino que el entorno no sea amistoso con esta diversidad. Entonces, cosas muy sencillas, habilitar el espacio de manera adecuada para que una persona que tenga movilidad reducida pueda acudir a la sala de oralidad en igualdad de circunstancias. Oye, no cabe en el elevador por alguna situación, porque el mecanismo que emplea para facilitar su movilidad no le permite esto. Bueno, ¿por qué no llevar la sala de la audiencia en una sala de planta baja en lugar de generar incomodidades para que esta persona acceda a un piso superior? Si es una persona que no escucha adecuadamente, tiene un problema de audición, entonces ponerle audífonos. Siempre les digo yo, vamos por los de Jacobo Zabludovsky porque les ponen canceladores de ruido y son pues bastante grandes. Si es una persona que tiene alguna imposibilidad para habla, se hacen ajustes razonables al efecto de que esté en condiciones de participar en la audiencia, ya sea a través de un intérprete traductor de lenguaje de señas mexicano, que es el reconocido en nuestro país, o bien una persona de su confianza si es que no tuviera esta dinámica de comunicación, para que esté en posibilidad de hacerle saber lo que está ocurriendo en la audiencia y hacernos saber lo que está pasando también con la persona, porque nosotros materialmente no tenemos esa posibilidad. También hay otro tipo de ajustes razonables que podemos hacer relacionado cuando se trata con personas de otros países, lo vamos a ver más adelante también. Es conocido por muchos el caso Avena, donde pues resulta que de acuerdo a lo que estableció en esa resolución la Corte Internacional de Justicia, se hace indispensable la asistencia consular. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando son personas de otros países que tengan la posibilidad de que su consulado esté enterado para que ellos puedan asistir debidamente acompañados, ¿no? Se presentan varios problemas con esto. Problema número 1, no todos quieren ser asistidos o en el momento dicen que no quieren asistencia consular. Problema número 2, que se ha generado la creencia de que es obligatorio, pero ¿qué pasa con ciertas calidades migratorias? Si es una persona que está buscando asilo o está buscando refugio, pues es muy probable que no quiera que su país de origen se entere de que está en el contexto de una situación de esta naturaleza. Problema 3, hay muchos consulados en México que no se puede creer, pero no tienen este tipo de apoyos. Entonces uno agota lo necesario, sobre todo le hace saber a la persona que cuenta con esta prerrogativa para efecto de que pueda ejercer sus derechos de manera plena, ¿no? Y es causa de reposición de procedimientos sin duda, porque pues se trata de una violación a un derecho humano que si bien en principio podríamos considerar irrenunciable, lo cierto es que sí es potestativo también justo por esta temática de calidades migratorias, ¿no? Como un ejemplo claro, pensando en ciertos países sudamericanos que tienen regímenes totalitarios y que hay ciertos niveles de persecución, pues es muy probable que esa persona, si está acá en México por una razón que tiene que ver con no estar en ese país para evitar algún tipo de violencia o riesgo, pues entonces entendemos esto, ¿no? Otra cuestión donde a mí me gusta entender también, para efecto de ser un poco más amplia en esta consideración en temas de derechos humanos, en esta igualdad ante la ley, pues es, por ejemplo, aplicar perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No es, claro, porque es como en el imaginario, yo he notado que muchas veces, sobre todo pues en las argumentaciones que dan en audiencia, consideran que
pues por ser mujer les van a dar todas las prerrogativas y demás, cuando pues no es esto, sino es atender que existe un contexto generalizado respecto de las mujeres que sí tenemos que atender, ¿no? Ejemplos, hay personas que se hacen cargo de manera unitaria de ser proveedores y cuidadores de sus hijos, entonces a veces las audiencias les son complicadas porque hay muchas mujeres que tienen que elegir entre dar seguimiento al proceso penal que están enfrentando o cobrar y por lo tanto comer ese día, ¿no? Entonces, cuando estamos en un contexto donde todavía hay diferencias salarial, situaciones pauperizadas en cuanto al el dinero que reciben las personas, pues no hay que ponerlos a escoger. Yo suelo tener la cortesía de preguntar qué día le acomoda mejor o en qué horario le acomoda mejor y muchas veces tan solo poner la audiencia ligeramente antes o ligeramente más tarde puede hacer la diferencia en una persona y me parece que por eso considerar este principio en particular facilita mucho esta posibilidad de acceso, ¿no? En ese sentido, también el 11, que se refiere a la igualdad entre las partes, a mí me gusta mucho aplicarlo cuando notamos ciertas discrepancias en la norma para efecto de hacerlas valer en igualdad de circunstancias, sobre todo cuando hay algunas consideraciones en el Código Nacional de plazos diferenciados, ya sea para defensa y que no está considerada la asesoría jurídica, pues considero que con este artículo se puede perfectamente llevar, ¿no? Adelante. Después, cuando se refiere a juicio previo y debido proceso, que están en el mismo artículo, no se puede ser condenado ni a una pena ni medida de seguridad, sino a partir de pues ir ante un tribunal de enjuiciamiento y demás, ser oído y vencido en juicio, y pues con las reglas que están dentro del Código Nacional, ¿no? Porque muchas veces, y en un principio la dinámica de entender el propio derecho procesal se había visto como todo en favor del imputado, pero pues ya existen diferentes criterios que se han ido construyendo a partir de que entró pues en la 10ª y ahora 11ª época, en el sentido de que, pues, si están las reglas claras, no tendríamos por qué establecer, claro, va por encima el derecho a defensa técnica, pero siempre es la pregunta, ¿qué tan técnica es esa defensa que no quiere respetar los plazos que están establecidos en el propio Código Nacional, ¿no? Y habrá algunos que son renunciables, sin embargo, pues como ya ha ido construyendo la primera sala de la Suprema Corte, pues no es que sean tan renunciables, ¿no? Me refiero en este caso en concreto, por ejemplo, relacionado con el plazo de cierre de investigación complementaria. Yo siempre he pensado, nada más que siendo jueza de control, pues no puedo yo hacer como gran cosa cuando sea ministra, entonces ahí pondré en consideración o sobre la mesa otras cuestiones respecto de que hay ciertos delitos, por ejemplo, los delitos culposos, donde muchas veces la información que se necesita establecer en 2 meses, que es el plazo máximo, incluso en los delitos más complejos o que creó más afectación a la esfera de derechos de la víctima, o sea, lesiones que pusieron en peligro la vida, por ejemplo, cuando es culposo, no más, porque si es culposo agravado, que pues, aquí en la Ciudad de México hay muchas razones que pueden caer en eso, pues la consecuencia es que ya no se puede prorrogar el plazo más allá de 2 meses, y ya lo dijo la Corte, y yo pensaría que sí se puede si todas las partes están de acuerdo, pero bueno, al momento pues ha pasado ya en reiteradas ocasiones donde dicen, es que la defensa pide, no, no se puede por esto, pero mi defensa técnica y adecuada, pues hay otras figuras en el Código Nacional de las cuales se puede echar mano también. O un abogado me decía, no, porque ahí nada más dice la defensa, y yo, pues sí, pero si el 11 dice que todos coludos o todos rabones, entonces, ¿cómo voy a decir? Bueno, como pide la asesoría jurídica y la tesis dice que la defensa, pues que sea ahí cuando tengan ganas. Ahí mejor me avisan ustedes cuando consideren y se cansen de investigar y ya cerramos la investigación complementaria, cosa que evidentemente pues no se puede porque ahora, sobre todo con esto de los precedentes obligatorios, pues hay que entender otro concepto que es el de ratio decidendi, ¿no? La ratio decidendi se refiere a cuáles son los motivos que dieron origen a tomar una decisión y no propiamente cómo establecer a la literalidad lo que dicen las ejecutorias o resoluciones de la Corte, ¿no? Entonces,
También obviamente la presunción de inocencia no importa, porque a veces con las víctimas y sobre todo cuando son audiencias de control, me refiero inicial con detenido, donde dicen, oye, tiene hasta acá de lodo el sujeto y todavía le dices que es inocente. Sí, señora, incluso con eso, para mí tiene que ser inocente, y aquí también en el trato procesal, no podemos nosotros presuponer o asumir pues que es una persona culpable, ni siquiera al hacer ciertas inferencias relacionadas con esto, donde tenemos que tener mucho cuidado, y obviamente la prohibición del doble enjuiciamiento, que es esta parte donde las personas pueden ser juzgadas solo una vez por los mismos hechos y delito, ¿no? En cuanto a derechos procesales, es muy importante el derecho a la intimidad, a reserva de datos personales. Ahí hay una cuestión que ha generado mucho problema en las audiencias y también en las solicitudes del Ministerio Público, y pues obviamente todo proceso penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona, se protegerá información que se refiere a vida privada y datos personales, básico que tienen que estar ocultos. De pronto comparten información, pero más bien Fiscalía y Asesoría Jurídica y la defensa le llama a la víctima, genera problemas, pero la víctima nunca comparece tampoco, y sobre todo en el caso que yo llevo delitos perseguibles por querella, pues de pronto es, ¿para qué instar al andamiaje jurídico si no se va a dar seguimiento? Pero bueno, pues es parte de lo que ocurre. Justicia pronta, acá es esta parte donde tenemos que resolver acorde a los plazos que están establecidos ahí en el propio código. Sin embargo, pensando en sistema interamericano y que nos va a servir este argumento para varios momentos procesales, pues ya hay toda una producción relacionada con tema de plazo razonable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la importancia de tener en cuenta para efecto de justicia pronta este concepto de plazo razonable? Y que lo vamos a hablar más adelante también cuando Alfredo haga un taller de derechos humanos y audiencias en concreto, pero pues ahorita le adelantamos. Lo relacionado con, oye, pues es que hay una dilación en la puesta a disposición. Oye, por ejemplo, el día de hoy que cierta servidora pública va a dejar su cargo, entonces pidió apoyo a que fueran un montón de personas a apoyarla al Monumento a la Revolución, y aunque nosotros en Ciudad Judicial no estamos tan cerca, lo cierto es que nos tocó un problema tremendo por la cantidad de camiones y personas pues afines, digamos, a esta servidora pública que hoy dijo adiós, y que llevaron un montón y montón y montón de personas, ¿no? Entonces, saturaron todas las vialidades, y entonces si hubiera, supongamos, una detención en flagrancia en proceso y que tenían que llevar a poner a disposición a esta persona, seguramente se hubiera tardado un montón en un trayecto relativamente corto. Pero ¿qué es lo que pasó? Ah, bueno, que hubo toda esta dinámica de tránsito que impidió o que complicó, ¿no? Cosas como usuales, sobre todo cuando se trata de Xochimilco, Milpalta, que ellos viven en una realidad distinta. Yo pienso que mejor, porque allá tienen más elotes, más esquites, más tamales y más papitas muy ricas, donde hacen fiestas patronales y cierran toda la vialidad y no tienen tanta comunicación o tantas opciones viales. Entonces había una feria del pueblo, justo estaban en la parte donde estaban trasladando pues al santo patrono de la zona, y pues sí, estuvimos más de una hora en ese contexto. Entonces, se tiene que poner o se prevé que sea de manera inmediata, por supuesto, pero pues también con ciertas cuestiones lógicas, porque no hay cabinas de teletransportación a la fiscalía, entonces pues tendría que estar debidamente justificado, ¿no? Y ahí siempre es importante escuchar obviamente al imputado, que como sabemos puede en cualquier momento, y si es control de la detención, ni siquiera tiene calidad de imputado al investigado, hacer las manifestaciones que considere conducentes, ¿no? Oiga, eso no es cierto, porque ese santo patrono no es de ese día, sino es de un día anterior. ¿Por qué? Pues porque no todos tenemos tantos conocimientos, entonces pues siempre es bueno. Otro momento donde podemos hablar de plazo razonable es justamente esto: justicia pronta. Está establecido ahí que depende del tipo de delito, tienen cierto tiempo, 4 meses, 2 años máximo para que sean juzgados. Sin embargo, el tema de la pandemia complicó muchísimo las cuestiones, porque nada más como referencia, conste que no es queja, nomás es referencia, donde tendríamos que ser 17 jueces, somos 4. Entonces, definitivamente el sistema está muy complejizado, en particular en el tema de los juicios,
porque se necesitan muchos más servidores públicos para que lleven adelante y materialicen esta justicia pronta. En la medida de lo posible, nosotros saturamos la agenda para que vaya saliendo los asuntos, tratamos de generar condiciones para formas de terminar diferente el asunto, me refiero a salidas alternas, abreviados y demás, pero hay veces que no se puede y entonces, bueno, pues ya se tendrá que justificar los tiempos en juicio. Y también hablando de plazo, de estos plazos, me parece importante destacar, y después lo veremos, para efectos de la audiencia intermedia, ¿no? Poder pedir plazo razonable, artículo 337 del Código Nacional, donde podemos encontrar otras dinámicas bien importantes de, sin vulnerar el debido proceso, poder llevar adelante elementos probatorios a la audiencia de juicio, que creo que es como lo más importante, ¿no? Obviamente, derecho a tener una defensa y asesoría jurídica de inmediato y que sea adecuada, ahí pues se hace un poco difícil, porque si bien hay personas como ustedes que están haciendo este esfuerzo un jueves acalorado en la noche para efecto de platicar de estos tópicos, y pues el trabajo que hemos hecho con CISA me ha permitido ver que hay muchas personas muy interesadas desde hace ya varios años en perfeccionar, conocer más, atender otras cuestiones, pero también hay muchos que, con todo respeto, pero llegan con su cédula que fue emitida desde antes de que yo naciera y no han estudiado nada más en lo sucesivo, y eso lo que genera de pronto en las audiencias es que les apliquemos el artículo 121. En un ratito les platico de qué va ese artículo, y que genera un problema porque, pues sobre todo cuando estamos en el contexto de audiencias que se tienen que llevar ahorita ya, porque hay una persona en detención, porque hay un plazo constitucional que atender, pues se hace una verdadera tragedia cuando hay abogados que no estén debidamente preparados, ¿no? Por ahí se ha hablado mucho de la colegiación, pues de esta parte donde las personas tendríamos que estar súper actualizados en los temas, súper al dedo con las reformas y demás, cosa que pues no necesariamente pasa, y pues ahí generan un conflicto, pero es un derecho humano fundamental y que no es renunciable. También ha sido un problema cuando llegan personas que tienen conocimientos jurídicos y que quieren ejercer el derecho a la autodefensa, ¿no? Entonces, todo bien, sin embargo, aún siendo perito, cuando hay emociones de por medio, yo los dejo hablar, los escucho y demás. La cuestión es que siempre les pido que vengan acompañados de un abogado por cualquier cuestión que pudiera suscitar un conflicto en su propia estrategia de defensa, ¿no? También la garantía de ser informado de sus derechos. Yo considero que quien les tiene que informar esto son sus propios abogados, sin embargo, siempre queda la fórmula abierta a, si algo no te queda claro, te lo va a decir el juez. Y ahí siempre ha sido muy importante la labor, porque no todos los abogados les dicen lo que les tienen que decir. Yo no puedo garantizar lo que les están diciendo, y ha sido reiterado, sobre todo para efectos de salidas alternas, y me apena mucho, pero que de pronto los asesores jurídicos les dicen cosas y les generan expectativas que no son acorde al proceso. Entonces yo siempre les digo que lo último que haría yo por la cuestión que tiene que ver con mi ética profesional es decirles algo que no va a pasar. Oiga, es que yo quiero que me paguen, ¿trajo algo? No, no traje nada, pero mi abogado lo va a alegar en juicio. Si no hay prueba, no va, o sea, no le voy a generar una falsa expectativa, es muy probable que no obtenga nada. Entonces, ahorita que tenemos un rezago de un año en los tribunales de enjuiciamiento, usted decide si acepta la cantidad de ahorita o más adelante, o como dice el dicho de las abuelitas, más vale pájaro en mano, ¿no? Porque ha pasado que ya están llegando a la negociación, se muere la persona, no hay una declaratoria de responsabilidad. El principio que opera en derecho penal es el de intrascendencia de la pena, lo cual quiere decir que si nunca lo sentenciaron y no hay una condena pecuniaria, porque por ahí también está establecido que si debe dinero el muerto, tú también te vas a la sucesión para que te paguen. Pero si no llegaste hasta ese punto por estar negociando cantidades a las que no va a acceder nunca la persona que tiene la obligación, pues entonces ahí tiene uno que ponderar algunas cosas, ¿no? Incluso una compañera que también ha participado en CISA, tuvo hace 2 semanas charla aquí, la juez Milagros me dijo que le decía a una víctima, es que ¿quién me va a gratificar ahora? Pues nadie le va a gratificar, porque pues se manejó mal el asunto, ¿no? Obviamente el respeto a la libertad personal, cualquier persona que sea privada de su libertad tiene que ser acorde a lo que establece la Constitución, y porque los derechos humanos no son absolutos, pueden ser sujetos a ciertas restricciones, pero estas tienen que estar debidamente fundadas y motivadas,
y eso da mucho margen de maniobra argumentativa, sobre todo en la audiencia inicial. Me refiero de control cuando hay una persona en detención y cuando no está en detención o cuando vienen en detención, pues para efecto del tema de medidas cautelares, ¿no? Porque muchas veces es, pero si es el más malo de Malolandia, ¿por qué no le pones prisión preventiva? Pues porque si el Ministerio Público lo único que dijo es, oiga, póngale la prisión, pues porque pues el recibo de luz que presentó sí coincide con su credencial de lector, pero la verdad es que no está su nombre, entonces por eso. Entonces, nosotros tenemos que llegar mucho más adelante con los argumentos para efecto de obtener lo que buscamos, ¿no? Estoy viendo una pregunta de Mitzi, la voy a atender más adelante para efecto de darle pues el debido respeto a la organización de CISAP. Ahora, están las formalidades en audiencia, que son orales, que son en español, por eso platicábamos de los ajustes razonables, también del uso del lenguaje democrático y son en la sala de oralidad. Sin embargo, para efecto de seguridad de las ofendidas, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados con la aplicación de medidas de protección de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, podemos tenerlos en sala alterna. En este caso, se comunican a distancia desde los centros de atención a víctimas y nosotros tenemos la audiencia ahí en pues el reclusorio o en Lisiaga y a ellas las atendemos por telepresencia, ¿no? Cuestión que también se puede habilitar cuando son personas que no quieren estar en la misma sala que el agresor, un tema de testigo protegido, cuando son niños, niñas o adolescentes, pero ahí para no romper el principio de inmediación que habíamos platicado al principio, los jueces nos trasladamos a la otra sala como para dar cuenta de que efectivamente la persona que está en esa sala es quien dice que es. De hecho, ha sido causal de reposición de procedimiento cuando no se ha hecho así. Es una resolución más o menos novedosa, tampoco es que sea con tanta frecuencia, pero es algo que tenemos que atender. Derechos de las víctimas son un poco lo que ya hemos comentado, a ser informados de sus derechos, a que la autoridad les facilite el acceso a la justicia y cumpla como con sus requisitos y con los principios que están establecidos en el código, a contar con información relacionada pues con todo lo atinente a su salud física y salud mental, a comunicarse con un asesor, a ser informado. Aquí dice que es bajo solicitud de cómo va avanzando el proceso. Obviamente, atender el primero constitucional, el respeto y dignidad en el trato, a contar con un abogado calificado, a recibir tratos sin discriminación, que también es parte de lo que ya habíamos platicado en el 10, acceder a justicia. Ay, no puedo cerrar el chat. A ver. A justicia pronta, gratuita e imparcial, participar en los mecanismos alternos de solución de controversias, lo cual es muy importante porque muchas veces no les informan y pasa lo mismo con los imputados porque de alguna manera pareciera que quieren prolongar y tener más audiencias, recibir asistencia, intérprete, traductor, que ya habíamos platicado también. Ajustes razonables en caso de discapacidad, que es asistencia migratoria, esto también lo vemos con el imputado, a que se reciban los elementos probatorios pertinentes y si no la fiscalía tiene que justificar por qué no, a intervenir por sí o a través de asesor jurídico, a que una cuestión, según el Código Nacional, el asesor jurídico no puede ir más allá del mandato que le haga saber su patrocinado, es decir, si el asesor jurídico considera que es mejor prolongar más, irse a juicio en lugar de optar por salidas alternas y demás, pues esto no podría ser así, tiene que ser atento a lo que diga la parte ofendida, a que se le provea de protección, ahí hay que tener en cuenta el artículo 137 del Código Nacional, de igual manera, pues las medidas de protección que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a solicitar actos de investigación y si los niega tiene que justificar, recibir atención médica, psicológica, solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Ahí hay una restricción en cuanto a pedir prisión preventiva. Por ahí algunos asesores consideran que sí pueden pedir prisión preventiva de todas maneras. Yo considero que no, pero pues hay que escuchar de todas formas, porque a veces así el Ministerio Público hace suya la solicitud también. Impugnar las omisiones, negligencias del Ministerio Público, que da lugar a una audiencia adicional, a tener acceso a los registros de investigación,
y a ser restituido en los derechos, artículo 111, la garantía de la reparación del daño, que se le repare el daño si es que la persona es condenada, que es como parte de lo importante. Acá este punto es muy interesante, el resguardo de la identidad, y es parte de mi queja respecto de algunas cuestiones que están pasando, y es que nadie quiere que su nombre se publicite. El problema es que Fiscalía ni siquiera nos indica cuál es el nombre de la persona que tenemos obligación de resguardar si no hay una responsabilidad de carácter administrativo y penal en ese sentido. Entonces, cuando van a buscar a las personas y no proporcionaron el nombre, pues el resultado es que no saben a quién estamos buscando, y entonces así materialmente no se está garantizando ni que participen en el proceso, ni tampoco que accedan a salidas alternas, ni que lleven pruebas, ni absolutamente nada. Entonces mire, fiscal, si usted nada más nos dijo que era X, Y y Z las iniciales de esa persona y no la podemos hacer venir a proceso, pues la consecuencia va a ser evidentemente en perjuicio de ella, y nosotros no tenemos oportunidad de acercarnos de alguna otra manera, ¿no? Nada más a partir de la información que ustedes mismos dan. Obviamente, pues hacer notificado de cualquier decisión que se tome respecto de esto. Y entre otros, ¿no? Los imputados, pues siempre ser tratado como inocente, como ya les había platicado, a comunicarse con familiar, defensa y demás, a estar asistido por defensor, a que le informen por qué razón están detenidos, al que siempre se quejan como de esa parte, a no ser sometido a ningún tema que sea en contra de su dignidad. Ahí hay algunos actos que requieren control judicial precisamente porque pudiera caer en alguna de estas hipótesis, que nunca se puede afectar la dignidad de una persona, simplemente la toma de muestras pues es una parte de un registro de investigación que requiere control judicial y que se pueda llevar. Asimismo, pues a que pueda auxiliárseles a que las personas que no van a ir con ellos puedan ser citados para que rindan testimonio, que es parte de lo que se queja mucho la Fiscalía en cuanto a actos de investigación que se le solicitan. Y también a ser juzgado, y aquí es donde dice plazo razonable, 4 meses, depende del tipo de, de la sanción, y antes de 1 año se excediera de ese tiempo, a menos que pidan ellos mismos más tiempo, ¿no? Entonces, a tener defensa adecuada. El 121 es un artículo muy importante donde habla o se refiere de qué pasa cuando de manera reiterada una persona, un abogado, pues no está llevando de manera adecuada la defensa. Acá, ojo, se refiere no a la estrategia en sí mismo, porque nosotros no podemos enderezarles la estrategia, y es muy difícil distinguir entre si no sabe o si es una defensa pasiva. Tal vez esa es simplemente la estrategia, pero si nosotros advertimos que de manera sistemática y reiterada cometen errores que hacen advertir que no tienen conocimiento de lo que está llevando adelante, entonces lo tenemos que hacer notar. Y yo lo hago a partir de un sistema como de strikes, tipo béisbol. 3 veces que advierto, les hago notar en todo momento, les damos oportunidad a las imputados de que elijan un abogado distinto o bien coadyuvan con la Defensoría Pública, lo cual obviamente a los defensores públicos les molesta muchísimo, pero pues tenemos nosotros que garantizar eso. Y una vez detenido se tiene que presentar, no puede ser expuesto en los medios de comunicación. Este punto en particular es muy importante porque incluso dio lugar a participación de personas que habían sido mostrados aún en una etapa donde no se les respetó el principio de presunción de inocencia de una investigación muy preliminar, y que fueron oídos en audiencia ante la Corte Interamericana precisamente porque esta exposición que se hizo de ellos en los medios con este señalamiento, y que es muy común, de los van a proteger su identidad y les ponen una rayita negra, ¿no? O le ponen fulano N cuando todo el mundo sabemos quién es. Eso, pues en los casos que son relevantes, pero hay personas que han sido señaladas de, es que esta persona mató a 4 bebés, cosa que era mentira, y entonces era un pediatra que ya nunca más volvió a poder ejercer porque la gente, derivado de que lo vio en medios amarillistas, supuso que era cierto, ¿no? O que lo señalan como agresores sexuales, o que lo señalan como personas que robaron y demás. Entonces, esta exposición a los medios de comunicación definitivamente pudiera incluso vulnerar del derecho a la presunción de inocencia o el principio de presunción de inocencia. Entonces, por eso hay que estar pues muy atentos.
y que la comunidad, cuando lo ve en la tele, dicen, claro, lo que dicen en la tele es cierto y lo consideran culpable, lo cual pues no está de ninguna manera bien, ajustes razonables, o si ellos, en el sentido de que si ellos tienen a su cuidado personas con algún tipo de vulnerabilidad, ya sea discapacidad, adulto mayor, un niño, pues que se haga cargo el Estado a obtener la libertad cuando así pueda ser, a que se le informe lo que les decía, caso Avena, asistencia migratoria, la garantía de defensa técnica, esto es lo que dice el 121 y es de lo que ya platicamos, y ahora está este registro digital, que también pues se los voy a compartir, el 2010-143, que habla de la distinción entre el concentrado y el difuso. Concentrado solo la Corte, difuso lo podemos hacer nosotros, y acá me parece muy importante lo señalado acá. A ver. Dice, por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a la consideración con base en hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Y por otra parte, es donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede, en todo caso, contrastar de oficio en su contenido los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional, esto es el control difuso, y en un ejercicio de competencia genérica sin que la reflexión que realiza el juez común forme parte de la disputa entre el actor y demandado. Es decir, lo que tenemos que verificar nosotros es si la ley aplica o no, si la ley es adecuada o no, y esta decisión es un tema en el que nosotros tenemos que ajustar las normas secundarias a lo que dice la Constitución, y derivado de este reenvío que se hace de acuerdo al primero constitucional con relación al 133, entonces verificar y en su caso desaplicar la norma que no sea acorde a la Constitución o tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ejemplo, si una norma internacional dice el mayor tiempo que pudiera estar una persona sujeta a prisión preventiva es de 2 años, y entonces nosotros, que sí lo tenemos así, supongamos, dijéramos 3 años, podemos señalar que la norma secundaria no es acorde a estas normas internacionales, ¿no? Y entonces inaplicar o, como dice acá, desaplicar y establecer que el momento máximo que puede pasar una persona privada de su libertad por motivo de una medida cautelar, pues tendrá que ser justamente de 2 años, ¿no? Entonces ahí vemos una posibilidad. Acá el problema, y que es parte de los temas que son de interés con esto, es lo de la prisión preventiva oficiosa, es que la norma a inaplicar en su caso tendría que ser la Constitución, y ahí sí se pone muy complicado, por no decir peor que eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia de que nosotros no llevemos el proceso con respecto a derechos humanos? Pues que pudiéramos caer en una cuestión de nulidad y que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no puede ser saneado. Y entonces el problema de esto es que cuando hay nulidad, sobre todo en materia probatoria, no podemos echar mano de esto, ¿no? Entonces, la persona que considere, o el operador, ¿no? El abogado que considere que hay alguna cuestión que puede ser tildada de nula, lo tiene que hacer valer en audiencia y deberá fundar y motivar. No es solo decir, eso es nulo, decláralo nulo. Tienen que decir cuáles son los argumentos que dan lugar a esta cuestión de la nulidad, y en todo caso, pues tendrá que verificarse cuál es la situación ahí para efecto de que se haga la declaratoria, ¿no? Entonces, si está establecido en alguno de los supuestos del 101, se puede ordenar la reposición. Ahora, hablando de pruebas en concreto, la nulidad y otros puntos relacionados con derechos humanos, y que al final es la litis que se tiene que llevar a juicio, entonces, puede ser excluido si fue obtenido con violación a derechos fundamentales. El debido proceso es parte de los derechos fundamentales, ¿no? Si fueron ya declaradas nulas, acorde a lo que establece el Código Nacional para efectos del tema de declaratoria de nulidad, que es lo que acabamos de platicar,
o las que contravengan las disposiciones, ¿no? Recientemente me tocó que querían incorporar elementos de prueba que iban a leerlos, así dijeron, por lectura, y pues eso es contrario a lo que dice el Código Nacional, por lo cual fue susceptible de ser excluido también. Y también cuando van en contra de la dignidad, es decir, cuando nosotros, a partir de este contexto generalizado de violencia, donde la libertad sexual en México es más una ficción que otra cosa, por lo menos en cuanto al sentir poblacional materialmente, pues sí tenemos esa libertad. Entonces, sí, bajo este contexto, alguna de las partes, en particular la defensa, quiere ofertar elementos de prueba que quieren justamente poner en duda la conducta sexual anterior o posterior de la víctima, pues evidentemente esto va en contra de la dignidad que está en el 1 constitucional y que es el punto de partida para derechos humanos y por lo tanto también es susceptible de quedar excluido, ¿no? Ahora, ¿qué podemos argumentar en cada audiencia? Depende de cuál sea el debate, van a ser los argumentos que tienen que decirse, ¿no? Si es una audiencia donde está implícita temas de libertad personal, pues tendremos que hablar de los temas relacionados con libertad personal. Parece muy obvio, pero si nosotros no leemos el Código Nacional para ver qué se va a debatir, pues entonces entramos en ese conflicto. Si son temas relacionados con aplicación de algún tipo de mecanismo para resolver el asunto antes, que ya vimos que es parte de los prerrogativas que tienen víctima e imputado, pues lo tenemos que hacer valer en ese sentido, pero lo que quería hablar yo en este punto en concreto es que los argumentos deben ser muy concretos y no pueden ser genéricos. Ya me pasó en una audiencia, hay 2 principios que se aplican mucho en este sentido. El primero es el que siempre argumentan, el segundo es el que se les olvida. El primero, el principio pro persona, que se refiere a cuando existe algún tipo de restricción o más bien interpretación de una norma, tenemos que aplicarlo en favor del gobernado, lo cual se traduce en que si existe alguna restricción, limitarla. Si existe alguna cuestión en favor del imputado, maximizar el derecho, ¿no? Entonces, ejemplo, si el plazo se puede entender de 2 formas y entendiéndolo de una forma estamos restringiendo un derecho, esa no es la interpretación correcta, tendría que ser la que lo maximice. El problema es cuando se trata de posturas encontradas, porque es un sistema donde impera la contradicción, porque entonces el defensor decía, aplíqueme el pro persona, y el defensor decía, a mí, aplíquemelo más, y el asesor, no, a mí, aplíquemelo más, aplíqueme todos los derechos humanos del mundo. Y yo, pues es que acá no se resuelve con el pro persona, tenemos que hacer un ejercicio de ponderación, porque ante el choque de posturas, tenemos que verificar si efectivamente ahí está confronta en cuanto a derechos y elegir cuál va a prevalecer uno respecto del otro. Ejemplo, en un asunto de violencia familiar donde se pone en riesgo la vida de una persona, pues, ¿qué vamos a ponderar en este ejercicio? ¿La vida de una persona o la libertad de la otra persona? Evidentemente es un derecho o bien de mayor valía la vida que la libertad, entonces vamos a decidir por la vida, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es diferente. Se tiene que aterrizar al argumento porque es común que digan, como es mujer, aplíquele SEDAW y Belém do Pará, pero ¿qué en concreto? Lee la norma y dime qué no estoy aplicando o qué consideras que aplica el caso. Y entonces ahí es donde se genera un problema porque ya hay criterios de tribunales colegiados que dicen, ah, no, aterriza el argumento porque así en abstracto no puede ser atendible, ¿no? Porque así aplícame todo, porque sí, pues evidentemente que no. Entonces, ya voy a dar lugar a las preguntas, ya me excedí un poquito. Muchas gracias. Avisos parroquiales, no dejen de anotarse en los cursos del CISA. Muy recomendables los códigos y normas que ellos han publicado porque están súper chiquitos y tienen toda la correlación y tienen algo muy padre que es que puedes actualizar las normas y las tesis que se van generando. Sigan sus redes sociales que aquí las puse y que obviamente pues yo sé que CISA las pone, pero bueno, por las dudas y porque si no, no se van a enterar de lo que sigue y pues eso es lo que yo les quería compartir. Es decir, que a partir del contexto del propio Código Nacional tenemos los argumentos suficientes en materia de derechos humanos para poderse aplicar en todas las audiencias y me parece que es el punto de partida ideal porque si nos vamos, y por eso ponía la diapositiva anterior, a temas que no tenemos tan aterrizados, cuando la respuesta está en el mismo código, pues lo que estamos generando es una buena problemática, ¿no?
Pues muchísimas gracias y voy a contestar la pregunta que hace Mitzi, que dice: en cuanto a estos derechos procesales que comenta usted, ¿cuál consideraría que es la importancia del derecho a la información en su vertiente de derecho a saber y ser informado como derecho humano de los imputados, y cómo se puede solucionar cuando este derecho a ser informado es violentado? Es que ahí también depende de en qué punto, así como en concreto. Por eso, para mí es muy importante el uso del lenguaje democrático en la audiencia, porque hay muchas veces que las personas se van enterando de lo que les están acusando hasta la formulación de imputación y dicen: es que a mí nunca me dijeron que me detuvieron por esto. Entonces yo sí quiero hablar y quiero decir lo que pasó, porque si nosotros solo hablamos como en estas palabras tan abstractas o tan usuales como en el mundo jurídico, pero que no lo es en el contexto del día a día de la gente normal, entonces no es que los abogados seamos raros, pero bueno, de la gente común, entonces el resultado es que no les estamos dando esta oportunidad. Entonces, para mí, el derecho, cuando les dicen las cosas en abogañol, no se está cumpliendo. Y si yo continúo con esto en la audiencia, entonces estoy violentando. Por eso, cuando noto que hay alguna inquietud, les digo: ¿tiene alguna duda, algún comentario? Generar una situación de confianza, porque algo que me dijo un proyectista con el que trabajé hace muchos años cuando estaba en el colegiado es que cuando uno conoce a alguien en el contexto de un proceso penal, lo está conociendo en las peores condiciones que pudo haber surgido esta coincidencia en la vida. Entonces, hay que ser empáticos, hay que dar esta situación de confianza, porque a veces yo veo que llegan y les tienen miedo a los jueces, y no se trata de que tengan miedo, sino de que tengan respeto, pero también que tengan la posibilidad de preguntar y de que podamos nosotros, que a simple vista estamos confiando en que cada uno de los eslabones hizo su parte del trabajo, ¿no? Entonces, para mí, este derecho a que sean informados se puede solucionar cuando en audiencia te ponen en consideración esto, ¿no? Y que además, pues nosotros, y pues fue un problema, terminó en queja eso, cuando notamos deficiencia en la actividad, sobre todo cuando se trata de asesores jurídicos públicos o de defensores públicos, damos aviso a su superior jerárquico para que los capaciten adecuadamente, o les aplicamos el 121 que ya les platiqué cuando se trata de asesoría jurídica, ya sea asesores o defensores privados, ¿no? Justo porque a veces este derecho a ser informado es violentado porque las personas que están haciendo esta labor no la hacen de manera adecuada, y muchas veces es por desconocimiento también, y creo yo que sí se puede sanear en audiencia, ¿no? Si ya se emitió una sentencia condenatoria y hubo violaciones en el procedimiento y violación de derechos, ¿esa sentencia queda firme o se puede cambiar? ¿Hay algún tratado internacional en específico que protege esto? Lo que pasa es que se tienen que hacer valer los argumentos en el momento procesal oportuno. Ese es el primer punto, porque si no resultan inatendibles. Acá el problema que hay con el proceso penal, y que fue parte de una discusión muy, muy interesante en el contexto del pleno del primer circuito, digo que es el que yo conozco, no solo porque trabajé algunos años en Poder Judicial Federal, sino porque pues es el que me compete, y era en ese sentido de si de oficio podían revisar una causa o, bueno, un proceso penal acusatorio una vez que se hubiera emitido la sentencia en juicio, o qué pasaba porque querían entrar de oficio a, desde el primer punto en el procedimiento, ir revisando punto por punto, porque eso lo hacían en el escrito y ordenaban reposición de procedimiento. Sin embargo, lo que se resolvió en esa, pues en esa tesis, en esa ejecutoria, fue que hay una prelación en el proceso. Me refiero a que van precluyendo las etapas conforme van avanzando. Entonces, no es dable o no cabe esta posibilidad de que de oficio se vaya revisando todo el proceso para efecto de que, si se advierte algún tipo de violación, se regresen y entonces puedan como salvar las complicaciones que se generaron o violaciones a derechos en otro momento si no se hizo valer de manera adecuada en el momento oportuno, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque ¿cuál es la problemática? A ver, también hay un término que usan mucho la autoridad federal y que se refiere al efecto corruptor, porque sí pudiera haber algunas situaciones cuya consecuencia y vulneración a derechos humanos sí tenga efectos que se prolonguen en el tiempo, y por lo tanto tendríamos que advertir
pues una situación o un momento en el que se puede regresar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ejemplo, lo que les decía, tema de asistencia consular, nunca se hizo valer. Ojo, por ahí también ya hay algunos asuntos iniciados por fraude procesal, por hacer valer cuestiones que no son, porque nunca tuvo interés en que en realidad tuvieran asistencia consular, así es que hay que tener cuidado. O cuando es una persona que se autoadscribe a un pueblo o comunidad indígena y que no estuvo en condiciones de tener esta asistencia, que por una parte tiene que tener conocimientos en las lenguas y por otra parte en los usos y costumbres también, para efecto de hacerles saber, porque hay algunas cuestiones que aquí digamos, la dinámica o cosmovisión que tenemos en la ciudad se entiende de una manera y en el contexto de la cosmovisión de algunos pueblos originarios de otra manera, ¿no? Entonces, ese efecto corruptor vemos que aun cuando ya se hayan cerrado otras etapas procesales, sí tiene una repercusión incluso en la sentencia y entonces se podría hacer valer. Son tiros largos, pero son tiros posibles y factibles, pero vamos a partir de que ya dijo el primer circuito que no se puede revisar de oficio el proceso o que no se pueden hacer valer violaciones que no tengan consecuencias o resultados en la etapa que se está impugnando, ¿no? Entonces hay que estar como muy, muy, muy atentos con ese detalle y sí es un problema, sobre todo cuando les toca a ustedes, híjole, es que ya me condenaron, pero ayúdame con el recurso, ¿no? Vámonos a la apelación y ustedes pues ya está muy complicado, pero pues búsquenle ahí a este tal efecto corruptor, a esta situación de violación de derechos humanos que se prolongó en el tiempo. ¿Cuál es la típica que quieren hacer valer? Pues el derecho que se tiene una defensa técnica y adecuada y el abogado nuevo siempre quiere decir que el abogado anterior fue muy malo y que no tenía capacidad técnica y así lo van haciendo y seguro sí los condenan, o bueno, me refiero a que confirman la condena y se van al amparo y contratan al otro, estén seguros que el abogado que se vaya al amparo va a decir que el de la apelación no sabía y que a su vez tampoco sabía el de que llevó el proceso. Entonces, pues, pero bueno, por ahí se puede hacer valer o buscar una dinámica. Como tratado así como tal, no, pero hay esta resolución de la Corte que sí lo implica así. Dice, la comunicación debe ser de inmediato con familiares cuando son detenidos, pero ¿qué ocurre cuando no es así? Pues se tiene que hacer valer porque incluso lo que dice el Código Nacional es que quien tiene que facilitar las comunicaciones es el propio Ministerio Público, digo, a través de su personal. Me refiero a, híjole, le puedes hablar a alguien, no tienes teléfono, qué pena. Digo, ahorita ya no aplica, pero digamos, no tienes tarjeta Ladatel. Creo que sí hay por ahí uno que otro teléfono de la Datel, ¿no? Pero no tienes tarjeta, no puedes hablar, qué pena. No, tienes que garantizar. Y en ese sentido el problema es que son actos que ya fueron consumados, yo considero, ¿no? En su momento no pudiste hablar, entonces tal vez podemos nosotros acá dar oportunidad y facilitar las situaciones para efecto de que se comunique con algún familiar si es que fuera lo pertinente, ¿no? Porque ahí hay otra problemática y creo que ahora es muy común que la mayoría no contestemos el teléfono. Yo prefiero que me manden un mensaje. No me gusta, la verdad, que me llamen por teléfono y menos cuando son teléfonos que no conozco. Sin embargo, pues aparentemente tenemos que dejar atrás esa niñería y tenemos que volver a contestar el teléfono porque puede ser de verdad importante. Entonces, pues ahí obviamente es un tema también disciplinario. Podemos buscar por una parte la importancia de qué vamos a hacer ya que fue incomunicado, por ejemplo, para efecto de conseguir, no sé, que traigan, porque es muy importante, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a garantizar que no hay riesgo procesal si no me pude comunicar y por lo tanto no pude estar en condiciones de traer, digamos, comprobantes de domicilio y demás? Pues hay que dar entonces el tiempo, ¿no? Y veamos pues cuál es el efecto, porque si traes a una persona en detención sin haber generado información suficiente, porque por ahí hay un artículo que me gusta mucho del Código Nacional, que es el 129, deber de objetividad y debida diligencia, que refiere que como la investigación debe ser objetiva, entonces el Ministerio Público tiene que generar elementos de convicción tanto de un lado como del otro. No todo es en contra de la persona detenida, sino en el centro de la investigación. Acá el problema es que los principios por los cuales la Fiscalía actúa es dar todo el apoyo a la víctima y eso pues considero que no es propio de un órgano imparcial, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión de los tiempos contemporáneos y ya veremos cómo se va
solucionando. Y por otra parte, me refiero a la cuestión disciplinaria, pues buscar entonces que el superior jerárquico sepa que no se garantizó esto, pero como tal, me parece que se podría hacer un receso, sobre todo si la defensa está en aptitud de conseguir elementos de convicción que pudieran impactar en el resultado de una audiencia estando una persona en detención, ¿no? Me parece que pues son todas las preguntas que hay hasta este momento. Maestra, hay unas preguntas por Facebook. ¡Ah! ¡Válgame Dios! Hay varias, pero yo creo que vamos a hacer nada más unas cuantas por temas de tiempo. Nos pregunta Elena García cómo se realiza la toma de la muestra biológica cuando el imputado se niega a que le sea tomada para evitar violación a derechos humanos. Pues es un tipo de acto que requiere control judicial, entonces tiene que solicitar el Ministerio Público. Primero se les pregunta, si dice, obvio que no te voy a dejar, entonces se tiene que hacer con control judicial, lo cual quiere decir que el Ministerio Público tendrá que solicitar una audiencia y en el contexto de esa audiencia entonces solicitar este acto justificando las razones por las cuales considera que es idóneo y pertinente generar esta molestia a la persona y después pues se supone que se tiene que hacer respetando los derechos de la persona, pero si se tiene que aplicar un poco de fuerza para inmovilizar, para sacarle sangre, por ejemplo, o toma de algún tipo de tejido, obvio siempre buscan que sea lo menos invasivo, por ejemplo, cuando se trata de toma de muestra para efecto de ADN, les hacen un hisopado del interior de la boca y demás, pero ya si está autorizado por un juez de control este acto que requiere control judicial, pues se tendrá que llevar adelante, ¿no? Obviamente, pues siempre con respeto de la dignidad humana, y eso es como la parte fundamental, pero pues de que si se tiene que hacer, se va a hacer, sí, pero se necesita este acto con control judicial, lo cual quiere decir que sí se requiere en términos del 252 solicitar audiencia y justificar de manera adecuada los porqués. Nos dice Felipe Martínez, excelente ponencia. Dice, se nota inmediatamente el conocimiento amplio y experiencia con que cuenta la ponente. Buenas Ay, tardes para gracias. usted, maestra. Igual María Villagómez nos dice que excelente ponencia. Y pues maestra, un tema súper amplio, muy interesante. Creo que para todos los litigantes requerimos perfeccionar estos conocimientos, sobre todo los temas que tocó respecto al control convencional, ¿no? Temas también como es el control constitucional. Entonces, pues la vamos a comprometer desde este momento para pues poder organizar unos talleres y poder tocar estos temas de forma más amplia. No, pues con mucho gusto y pues de todas formas me queda claro que puedo participar yo o cualquier otro de los ponentes de CISA, que hay varios compañeros que son muy, muy aptos también para esto. Y sobre todo me interesa como que tengan herramientas para poder aterrizar los argumentos, porque en general han sido los menos. Yo tengo ya casi 7 años llevando audiencias, han sido muy los menos, o sea, me parece un par de veces que se han dicho a qué artículo hacen referencia o cuál es la violación que consideran se tiene que atender a partir de derechos humanos. O sea, como que pensar en 2 veces en 7 años cuando llevo un promedio de 6 audiencias al día me parece una locura. Pero sí, con todo gusto y yo feliz de participar con ustedes como siempre. Sí. Pues maestra, muchas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos y experiencia. Y compañeros, pues igual muchas gracias por su atención. Nada más por último, compartirles que en el CISA, pues lo que hicimos fue iniciar un nuevo proyecto que implique tanto el tema académico como el tema cultural, ¿no? Y de diversión. Vamos a tener un festival jurídico musical en el mes de julio, el sábado 8 de julio. Entonces vamos a tener una conferencia académica, vamos a tener un show de águilas y búhos muy interesante. Vamos a tener una banda de rock y un DJ ya para cerrar el evento. Y pues la idea de esta nueva propuesta es que, pues aparte de que asistemos a una actividad académica a aprender, pues también sea un espacio para poder divertirnos, poder generar un networking y poder reconocer sobre todo esta parte de la protección de aves que nos va a traer
la empresa, la organización más que nada, el Mundo Imperial. Respecto a este taller pueden encontrar información en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook. Ya lo comentó la maestra ahí algunos nombres con los que nos pueden encontrar como Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Espero que nos puedan acompañar en este el primer festival que vamos a estar organizando, ¿sí? Maestra, nuevamente, muchísimas gracias por todo su apoyo, su tiempo, y ya le estaremos molestando para otra charla como esta. Muchísimas gracias y pues que tengan muy buena noche. Hasta luego, bye. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.